Doctora Cabane, muchísimas gracias por la charla. A continuación, vamos a seguir con el doctor Guillermo Toya. Él es miembro de PANCO, presidente de la Sociedad de Gastroenterología del Perú, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de la ciudad de Lima y miembro de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos. El tema del doctor Guillermo es enfermedad inflamatoria intestinal refractaria. ¿En qué infecciones debemos pensar? Guillermo, adelante, por favor. Adelante, atrás. Punta. Bueno, muchas gracias por la invitación a PANCO y a GADECO por la oportunidad de estar con ustedes y seguir aprendiendo en este campo tan fascinante como es la enfermedad inflamatoria intestinal. Se define como enfermedad refractaria a aquella que no responde o presenta una pérdida de respuesta a todos los tratamientos autorizados. Tenemos una serie de macro y micromoléculas que se utilizan en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria. Sin embargo, esos tratamientos y también la misma enfermedad inflamatoria per se puede condicionar complicaciones infecciosas. Estas pueden ser extraintestinales e intestinales. A estas últimas nos vamos a referir en esta charla cuando hablemos de refractaria al tratamiento. Y le pongo comillas porque en realidad no es refractaria, sino probablemente está mimetizando una infección. Entonces, siempre que hablamos de enfermedad que no responde al tratamiento refractaria, debemos buscar una infección oculta. Bueno, los factores de riesgo para esas infecciones en enfermedad inflamatoria son desnutrición, también la obesidad. La edad mayor de 65 años eleva el riesgo de infección al menos en 20 veces, comorbilidades importantes que pueda tener el paciente y enfermedad activa. Además, los tratamientos combo para la enfermedad inflamatoria por la inmunosupresión que conlleva también constituyen factores de riesgo para infecciones. En primer lugar, hablaremos de la infección por Clostridium difficile, ¿no? Es un anaerobio gram positivo, formadora de esporas, lo cual hace que pueda permanecer latente en el intestino. Son esporas tolerantes al calor, a la desecación y a muchos desinfectantes, con 2 exotoxinas. Y una cepa hipervirulenta que es la NAP1 ribotipo 027. Este escenario de la infección por C. difficile, en primer lugar, se asocia a disbiosis, ¿no? Sabemos la relación que existe entre disbiosis y enfermedad inflamatoria, sea previa, post-tratamiento o asociada. Esta disbiosis deja un espacio para la colonización del C. difficile. Esto se va de la mano con inflamación, muerte celular y la producción de toxinas A y B, migración de células inflamatorias y la presencia de daño en el epitelio y en la mucosa intestinal. En Estados Unidos, la infección por C. difficile se asocia más a colitis ulcerativa con respecto a Crohn y en ambos casos mayor prevalencia que en la población sin enfermedad inflamatoria. Los factores de riesgo en general para infección por C. difficile, población general, son hospitalización, por supuesto, la exposición a antibióticos hasta 60 días previos a la presencia de la enfermedad, edad mayor de 65 años, hay una prevalencia mayor en el sexo femenino y también, por supuesto, las comorbilidades. En cambio, en pacientes con enfermedad inflamatoria, con factores de riesgo, por supuesto, las hospitalizaciones, múltiples hospitalizaciones, múltiples reactivaciones de la enfermedad, también el uso de antibióticos, la inmunosupresión propia de la enfermedad y del tratamiento. Ya hablamos sobre la disbiosis y en general, aún en pacientes con enfermedad inflamatoria controlada, hay un porcentaje de infección por C. difficile de 8.1, mayor de la población general que está en un promedio en el 1%. Debemos tener presente cuando consideramos el diagnóstico de C. difficile aquellos pacientes con colitis severa dentro de lo que se conoce como el nombre de los criterios de SAR, ¿no? En el cual tenemos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, leucocitos más de 15.000, temperatura más de 38.5, albúmina baja, edad mayor de 60 años,
Las pseudomembranas es un tema porque no es usual o no es tan frecuente encontrar pseudomembranas en pacientes con C. difficile y enfermedad inflamatoria. Y por supuesto, también criterio de severidad es la necesidad del paciente de unidad de cuidados intensivos. La forma del diagnóstico, la prueba de los 2 pasos, ¿no? En primer lugar, solicitar la glutamato deshidrogenasa, que es una enzima que está presente en muchos clostridioides, es sensible pero poco específica. Y luego, ante la positividad de esta, debemos pedir las toxinas A y B, que son sumamente específicas para infección por C. difficile, pero poco sensibles. Primer problema, sobre todo en hospital, que estas son heces frescas, recién obtenidas. No es un problema tan a veces sencillo de solucionar porque se establecen cadenas de confianza, el médico asistente al médico residente, residente al R2, R3, R1 interno. Finalmente, cuando llega la muestra al laboratorio, nos dicen que no hay reactivos, ¿no? Eso es algo que puede verse con frecuencia. Por eso es sospechar la enfermedad y considerar siempre el diagnóstico, incluso por más que la evidencia dice que debemos recurrir a la prueba de los 2 pasos, a veces tenemos que en nuestros hospitales hacer una proctoscopía sin preparación para tener una imagen que si bien no es categórica, pero nos permite orientarnos ante la alta sospecha diagnóstica. En general podemos decir nosotros que la infección por C. difficile tiene altas tasas de recurrencia, incluso colectomía, muerte. También puede afectar el intestino delgado, ¿no? El no haber usado antibióticos, a veces no hay esta historia clara de uso de antibióticos, pero podemos seguir pensando en la infección por C. difficile. Pensarla es importante. Ya dijimos que las pseudomembranas no es algo que vamos a encontrar siempre. En pacientes con infección por C. difficile que no tienen enfermedad inflamatoria, no hay sangrado, o no suele haber sangrado. Entonces, tenemos pacientes nuestros que pueden presentar sangrado e infección. Tratamiento, vancomicina oral, fidaxomicina para quienes no la toleran, también se puede utilizar metronidazol oral, sobre todo esto para pacientes ambulatorios. Para formas severas, se debe considerar además el uso de metronidazol endovenoso. La primera reinfección se trata igual que la primera infección por C. difficile. La segunda debemos recurrir a tratamientos más prolongados que pueden llegar a ser hasta 8 semanas. La tercera reinfección sí considerar otras estrategias, incluso el trasplante fecal. Bueno, en el Perú no tenemos la trasplante fecal. Ahora hablemos sobre la infección por citomegalovirus, ¿no? Acá la izquierda es una imagen de referencia, pero la derecha es un paciente que, bueno, por hematoxilina y eosina, los cuerpos de Bowdry o las imágenes de ojos de búho, a veces también es un poco complicado la inmunoquímica, pero tenemos la consideración que la infección por citomegalovirus es un herpes virus 5, es un patógeno oportunista que está en una serie de secreciones y fluidos de individuos infectados, saliva, secreciones genitales, orina, leche, se mantiene latente en células, en leucocitos, células endoteliales, fibroblastos, epitelio y se puede reactivar en inmunosupresión. Es difícil diferenciar por la clínica del paciente, endoscópicamente tampoco es sencillo, es necesario, como dijo la doctora, recurrir a las biopsias. Inmunohistoquímica básicamente sería lo ideal y debemos tener en cuenta que cuando hablamos de enfermedad, no de infección, sino de enfermedad por citomegalovirus, es una enfermedad sistémica que puede afectar diversos órganos. Cuando esta afecta el aparato digestivo y el intestino, ya se puede considerar una enfermedad sistémica por citomegalovirus. El diagnóstico histológico, por supuesto, y por marcadores virales. Tres consideraciones: la enfermedad latente, en que no hay virus detectable y únicamente tenemos el referente de una inmunoglobulina G elevada, no requiere tratamiento. Reactivación, cuando hay infección, ya se pueden presentar células viables, y la enfermedad, la cual es sistémica. La población general tiene una alta seroprevalencia de inmunoglobulina G, pero no tiene la enfermedad. Esta puede estar latente y se reactiva básicamente el intestino grueso. Y la patogénesis está relacionada con vasculitis,
en células endoteliales. Esto se traduce isquemia. Mencionaba la doctora de isquemia en intestino, en este caso vinculada a la infección por citomegalovirus, lo cual disemina macrófagos en el tejido inflamado y produce el daño de la barrera epitelial. En pacientes con enfermedad inflamatoria moderada severa se describe hasta un 30% de infección por citomegalovirus, básicamente reinfección. Más en pacientes refractarios a esteroides, porque hay un vínculo entre refractariedad a esteroides e infección por citomegalovirus, porque el citomegalovirus altera la estructura de los receptores de esteroides. La infección primaria puede llevar a infección sistémica, incluso con poco compromiso digestivo. Y más infección por citomegalovirus en pacientes con colitis ulcerativa que enfermedad de Crohn por el perfil inmunológico. El perfil inmunológico de la colitis ulcerativa está vinculado a los HELPER-2 y enfermedad de Crohn a los HELPER-1. Entonces, en los pacientes con colitis ulcerativa, este perfil inmunológico permite la proliferación del citomegalovirus en las células reservorio. En cambio, en enfermedad de Crohn podría haber un efecto protector de replicación viral por el interferón gamma, por ejemplo. Y si bien existen factores ya definidos para la presentación de enfermedad inflamatoria, como factores ambientales, factores genéticos, factores inmunológicos, el citomegalovirus no es un factor que sea un predisponente para enfermedad inflamatoria. Sin embargo, se describen casos de pacientes que tienen infección por citomegalovirus y después del diagnóstico del citomegalovirus se determina que de fondo además tienen enfermedad inflamatoria, o sea, diagnóstico de nuevo de enfermedad inflamatoria ante un paciente con infección por citomegalovirus. Mayor riesgo de megacolon tóxico, colectomía, terapias de rescate, el concepto de reactivación, exacerbación, resistencia de enfermedad inflamatoria, terapia de segunda, tercera línea, mayores dosis, y sin embargo, estamos hablando de infección por citomegalovirus y también, además, la infección de citomegalovirus per sí constituye un riesgo de reactivación de la enfermedad inflamatoria. Es un factor de riesgo independiente para hospitalización y cirugía. Por lo tanto, debemos realizar screening para este virus en pacientes con colitis ulcerativa activa severa. ¿Cómo hacemos esto? Vemos también que pacientes con tiopurinas tenemos más riesgo de reactivación por citomegalovirus. Podríamos considerar, si está a nuestro alcance, hacer DNA por PCR y más de 250 copias por mililitro es un factor a considerar para infección activa, y más de 250 copias por miligramo de tejido, ¿no? Esto en nuestro medio por lo menos no es tan sencillo, lo de las copias virales en tejido. Este es un esquema de propuesta de tratamiento en base a la semaforización, ¿no? Considerando la carga viral en tejido. Entonces, cuando hay carga virales alta, viene a ser la luz roja, cargas virales bajas, amarillo, y cargas virales intermedias. Entonces, cuando tenemos una reactivación de colitis ulcerativa y carga viral baja, no consideramos la terapia antiviral. Cuando tenemos pacientes con colitis ulcerativa severa, pacientes que han sido tratados con ciclosporina o pacientes resistentes a esteroides, dar terapia antiviral ante cargas virales intermedias y bajas en el tejido. ¿Y qué tenemos de la terapia biológica? Pacientes con anti-TNF y con ustekinumab, terapia antiviral ante cargas virales en el tejido altas y ante cargas intermedias o bajas, no terapia antiviral. Y en pacientes con vedolizumab, sabemos que es sumamente enteroselectivo el vedolizumab, pero también hay un mayor riesgo de infección por citomegalovirus. Entonces, considera la terapia ante cargas virales intermedias y altas. El tratamiento, ganciclovir, seguido de valganciclovir por vía oral, hasta 2 a 3 semanas. Y en pacientes resistentes al ganciclovir, considerar el foscarnet por 2 a 3 semanas. Detalles a considerar con ganciclovir: supresión de médula ósea,
y con el Foscarnet, daño renal o alteraciones en los electrolitos bivalentes, ¿no? Esto siempre lo manejamos con los infectólogos. Y si tenemos ya infección por citomegalovirus, ¿qué problemas asociados hay con otros virus, específicamente la familia del citomegalovirus? El Epstein-Barr, el herpes virus 6. Bueno, la coinfección constituye factores de riesgos independientes para colectomía. Entonces, hablamos un poco del microbioma, pero también debemos hablar mucho más del viroma. Todavía se está en los primeros avances de lo que es el viroma de enfermedad inflamatoria. No es tan fácil como relativamente lo es con el estudio del RNA ribosomal, su fracción 16 en los pacientes con enfermedad inflamatoria y en general el estudio del viroma, pero cada vez se hace un poquito más difícil porque para microbioma está perfecto el RNA ribosomal, pero no para el viroma, requiere otras estrategias más complejas y la interacción de este viroma, de estos bacteriófagos en el perfil de la enfermedad inflamatoria. Entonces, tal vez en algunos años y estemos hablando de microbioma y de viroma con mucha más intensidad y la relación entre ambos. Conclusiones. Antes de pensar en refractariedad al tratamiento o escalar dosis o cambiar de terapia, debemos investigar la posibilidad de infección sobreagregada. Debemos poner especial énfasis en pacientes con desnutrición, con obesidad, mayores de 65 años y pacientes con medicación inmunosupresora. Las infecciones oportunistas del colon en enfermedad inflamatoria con frecuencia tienen presentaciones atípicas. Realizar screening para ser difícil en cada reactivación de enfermedad inflamatoria, sobre todo en quienes reciben terapia inmunosupresora, y además screening para citomegalovirus en pacientes con colitis ulcerativa activa severa. Muchas gracias.